La legendaria figura nórdica Ragnar Lodbrok, un héroe vikingo semimítico, rey y explorador, sigue cautivando la imaginación de personas en todo el mundo con sus hazañas audaces y su personalidad más grande que la vida. Uno de los aspectos más intrigantes de su legado radica en el profundo impacto que tuvo en sus hijos. A través de sus acciones, creencias y enseñanzas, Ragnar Lodbrok moldeó el destino de sus muchos hijos, lo que tendría un efecto profundo en las tierras que invadiría. El legado de Ragnar sigue perdurando a través de las acciones y personalidades de sus hijos, mostrando el impacto duradero que una figura legendaria puede tener en la formación de la historia. Las expediciones marítimas de Ragnar lo llevaron tan al norte como Finlandia y algunas zonas de Rusia. Las leyendas cuentan que Ragnar viajó a París, saqueó en el Helesponto y más allá. Estas incursiones hicieron de Ragnar uno de los vikingos más famosos de la historia. Existen innumerables historias en las sagas sobre las hazañas de Ragnar, desde vengar a su abuelo hasta matar reyes y criaturas mitológicas, y batirse en duelo con campeones guerreros junto a sus muchos hijos. Estas son solo algunas de las historias que rodean a esta figura legendaria. Sin embargo, muchos guerreros encuentran su final y Ragnar subestimó al rey Eller de Northumbria y atacó al rey inglés, pero su flota vikinga fue capturada. Ragnar, siendo uno de los reyes vikingos más famosos y temidos de la época, fue ejecutado ceremonialmente al ser arrojado a un pozo de serpientes donde fue devorado vivo. Su final fue descrito en la Gesta de Norum. Así, un conquistador muy glorioso murió como prisionero, una lección de que ningún hombre debe confiar demasiado en la fortuna. La muerte de Ragnar tendría un impacto profundo en la tierra dividida de Inglaterra, ya que sus hijos venían a vengarlo. Los hijos de Ragnar se unirían y traerían a Inglaterra una fuerza que no se había visto desde la época de los romanos, más de 800 años antes. Esta es la historia de los hijos de Ragnar y sus hazañas, y cómo la muerte de su padre los uniría por un tiempo. Ivar el Deshuesado, nacido como Ivar Ragnarsson, era hijo del legendario rey y guerrero Ragnar Lodbrok, y su madre era la vidente llamada Aslog. Nació en algún momento del siglo IX. Sus padres fueron dos figuras legendarias en la historia escandinava, así que Ivar tendría que ser grandioso para forjar su propio legado, distinguiéndose de su padre Ragnar y su legendario abuelo Sigurd, de quien se decía que había matado al dragón Fafnir. Según la saga de Ragnar, la falta de huesos de Ivar fue el resultado de una maldición. Su madre Aslog fue la segunda esposa de Ragnar y tenía poderes de hechicería y clarividencia. Ella le advirtió a su nuevo esposo que debían esperar 3 noches antes de consumar su matrimonio. Pero Ragnar fue dominado por el deseo y no hizo caso a sus palabras. La saga dice: 3 noches juntos, pero aún separados, debemos esperar, y aún no adoraremos a los dioses. De mi hijo esto evitaría un daño duradero, porque sin huesos sería el que engendrarías ahora. El apodo de Ivar era Ivar el Deshuesado. Ninguna fuente histórica nos dice directamente por qué lo llamaban así. Sin embargo, hay algunas explicaciones, y entre ellas está que los vikingos eran bien conocidos por sus apodos irónicos. Ivar pudo haber sido un vikingo muy grande, de más de 1.95 metros, quizá hasta 2.10, con huesos enormes. Otra explicación sencilla es que pudo haber sido hiperlaxo. Y la última es que pudo haber nacido con huesos débiles. Como en la saga de Ragnar, se dice que Ivar no podía caminar y tenía que ser cargado a todas partes. Su nombre puede derivar del latín para odiado, ya que era odiado por los cristianos en toda Gran Bretaña, pues se decía que los torturaba hasta la muerte si no renunciaban a su fe. Sin embargo, su maldición pudo haber sido varias cosas. Por ejemplo, su odio hacia los cristianos y su crueldad hacia ellos, sus huesos débiles, o tal vez algo completamente diferente. El primer desafío de Ivar en la vida ocurrió cuando aún era un niño. Su padre Ragnar había acumulado muchos enemigos en sus campañas militares, y Saxo Gramático escribió: los jutos y escanios estaban encendidos con un fuego inextinguible de sedición.
Le negaron el título de rey a Ragnar y le dieron el poder soberano a cierto Harald. Ragnar, creyéndose desprovisto de todos los recursos, recurrió a pedir ayuda a gente de todas las edades. Juntó a los fuertes y a los débiles por igual, y no tuvo vergüenza de incluir a algunos ancianos y niños entre las filas de los fuertes. Así que primero intentó aplastar el poder de los escanios en el campo de batalla. Aquí tuvo una dura batalla contra los rebeldes. Aquí también Ivar el Deshuesado respondió al llamado de su padre a la guerra. Aunque tenía 7 años, luchó espléndidamente y mostró la fuerza de un hombre en el cuerpo de un niño. Esta fue la primera vez que Ivar se distinguió en batalla. El resto de la infancia de Ivar no está registrado en la historia. Sin embargo, más adelante en la vida de Ivar, cuando ya era un hombre, Ragnar lo llevó como guía, ya que conocía el país de York. Aquí desembarcó a sus fuerzas y después de una batalla que duró 3 días, aplastó a las fuerzas del rey Eller. Él y el resto de su ejército luego se retiraron. El asunto costó mucha sangre a los ingleses y muy poca a los daneses. Después, Ivar acompañó a su padre Ragnar y a sus hermanos a Irlanda. Luego mataron al rey Melbrick, sitiaron Dublín, lo que resultó en su rendición y tomaron todas sus riquezas. Ivar aprendía rápidamente de su padre Ragnar lo que significaba ser un vikingo. Sin embargo, la tragedia llegaría. Ragnar Lodbrok sería capturado y asesinado por el rey Ela y fue arrojado a un foso de serpientes. Ivar no pensaría en nada más que en la venganza para apaciguar el espíritu de su padre. Ivar sabía que el rey Ela tendría que morir a manos suyas, además de ser un guerrero endurecido por la batalla. Ivar también era increíblemente astuto y eligió ser ingenioso en lugar de audaz, e intentó un truco astuto contra el rey Ela, suplicando por una promesa de paz, pidió una franja de tierra y obtuvo su petición, ya que el rey Ellas supuso que le costaría poco y se consideró afortunado de que un enemigo tan fuerte pidiera un pequeño favor en lugar de uno grande. Ivar también juró nunca hacer la guerra contra el rey Ela, pero la enemistad de sangre de Ivar significaba mucho más para él que su palabra dada a un rey sajón. Ivar lentamente reuniría sus fuerzas en su nueva tierra sin oposición y luego rodearía York y la tomaría como suya. Ivar ahora tenía una base en el continente, lo cual resultaría ventajoso para su plan. Mientras tanto, mientras Ivar reunía su ejército en las sombras, sus hermanos llegaron con una flota de 400 barcos y con un desafío abierto declararon la guerra contra el rey Eller. Hicieron esto en el momento señalado. Ivar se reuniría con sus hermanos, pues la venganza los había unido. Este fue el ejército vikingo más grande que pisó Inglaterra y se hicieron conocidos como el Gran Ejército Pagano, dirigido personalmente por Ivar y sus hermanos. Ivar y sus hermanos habían esperado pacientemente en su fortaleza. Luego decidieron marchar hacia el norte para invadir Northumbria. El gran ejército pagano saquearía York nuevamente para provocar al rey Eller a enfrentarse con los vikingos. Bajo el plan de Ivar, los vikingos fingieron una retirada, lo que hizo que los northumbrianos los persiguieran. Esto permitió que el ejército del rey Eller fuera rodeado, lo que llevó a una masacre. Se decía que los hijos de Ragnar lucharon con una furia trance, tal vez incluso estando en el estado de berserker. Ivar y sus hermanos lograron capturar al rey Eller con vida y se alegraron porque tenían algo siniestro preparado para el rey que había matado a su padre. Ivar y sus hermanos ordenaron que el rey Eller fuera ejecutado ritualmente usando el águila de sangre. La carne de su espalda sería cortada con un cuchillo, exponiendo su caja torácica. Luego, las costillas serían rotas para que sus pulmones fueran extraídos, formando una especie de alas, de ahí el nombre de águila de sangre. Ivar y sus hermanos entonces se regocijarían, ya que acababan de derrotar a su enemigo más despiadado. Luego se deleitarían con las historias de gloria y triunfo de cada uno. El rey Eller murió y Bjorn y Sigurd volvieron a sus reinos. El gran ejército pagano acababa de tomar el antiguo reino de Northumbria, e Ivar instalaría a un gobernante títere llamado Egbert, quien actuaría como un recaudador de impuestos glorificado para financiar aún más las invasiones del ejército. Según la crónica anglosajona,
El gran ejército pagano de Ivar se trasladó al sur desde York en el año 868 y estableció sus cuarteles de invierno en Mercia, en Nottingham. La llegada de los vikingos fue la primera amenaza registrada a las tierras centrales de Mercia. El rey Bucred de Mercia pidió ayuda al rey Ethelred de Wessex y a su hermano Alfredo, quien más tarde sería conocido como Alfredo el Grande. Los ejércitos combinados de Mercia y Wessex se reunieron frente a la posición danesa. Ivar se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica y que no podía esperar ganar una batalla campal. En cambio, usó su astucia una vez más y aseguró la paz. Esto resultó ser el Tratado de Nottingham. Enrique de Huntingdon, escribiendo casi 250 años después, describió la respuesta de Ivar. Ivar entonces, al ver que toda la fuerza de Inglaterra estaba reunida allí y que su ejército era el más débil y estaba acorralado, recurrió a palabras suaves, astuto como un zorro, y obtuvo la paz y la fidelidad de los ingleses. Luego regresó a York y permaneció allí durante un año con toda crueldad. Bajo el amparo de esta paz, Ivar cruzó a Mercia con su ejército y su hermano Aba Ragnarsson, pero su objetivo era someter al rey, reino de Anglia Oriental. Según la vida de San Edmundo de Abo de Fleury, esto fue lo que sucedió una vez que las fuerzas vikingas entraron en Anglia Oriental. Ivar invadió repentinamente el país como un lobo y mató a la gente, hombres, mujeres e inocentes niños. Poco después envió al rey Edmundo de Anglia Oriental un mensaje amenazante diciendo que debía someterse a su autoridad si valoraba su vida. El mensajero llegó ante el rey Edmundo y anunció con valentía el mensaje de Ivar. Ivar, nuestro rey, audaz y victorioso en tierra y mar, ordena que compartas tus tesoros de oro escondidos y le entregues tus posesiones ancestrales, y que seas su rey vasallo. Si quieres seguir con vida, ya que no tienes las fuerzas para resistirlo, Edmundo respondió: jamás en esta vida Edmundo se someterá a Ivar, el caudillo pagano, a menos que él primero se someta al Salvador Cristo. El gran ejército pagano, bajo el mando de Ivar, diezmó entonces las fuerzas de Edmundo en una batalla sin nombre cerca de Thetford. Supuestamente, Edmundo sobrevivió a la batalla y regresó a su salón para esperar la llegada de Ivar, el rey y caudillo. El rey Edmundo, contra quien avanzaba Ivar, permanecía dentro de su salón. El impío entonces ató a Edmundo y ordenó que lo golpearan con varas. Después fue azotado. Entre los latigazos, Edmundo clamaba con verdadera fe en el Salvador Cristo. Por su fe, porque llamaba a Cristo para que lo ayudara, los paganos se enfurecieron terriblemente. Entonces le arrojaron lanzas como si fuera un juego, hasta que quedó completamente cubierto, pareciendo las púas de un erizo. Cuando Ivar vio que el noble rey no abandonaría a Cristo, sino que con fe resuelta lo invocaba, ordenó que decapitaran a Edmundo, y los paganos así lo hicieron. Mientras Edmundo aún clamaba a Cristo, los paganos arrastraron al santo hasta su muerte, y de un solo golpe le cortaron la cabeza. Ivar quería poner a prueba la fe del rey Edmundo, para ver si su Dios intervendría para salvar al rey. El hermano de Edmundo, Edvaldo, huyó a Dorset y se convirtió en ermitaño debido al miedo que Ivar había infundido en el país. Abandonó su linaje real. Así, Ivar puso fin a la dinastía real de Anglia Oriental. El rey Edmundo de Anglia Oriental acababa de ser ejecutado ceremonialmente, ahora conocido en la historia como San Edmundo el Mártir. Su historia se volvió leyenda ya que se negó a convertirse en un rey títere para Ivar y no renunció a su Dios ante la muerte segura. El cronista y monje inglés Simeón de Durham escribió sobre el reinado de terror de Ivar. Por todas partes destruyó iglesias y monasterios con fuego y espada. Cuando se iba de un lugar a otro, no dejaba nada en pie excepto muros despiadados. Ivar entonces regresó a York, dejando al ejército vikingo bajo el control conjunto de sus hermanos Halfdan y Uber. En el año 870, los hermanos de Ivar pidieron la paz en Inglaterra. Ivar, sin embargo, no pudo quedarse de brazos cruzados y entonces fue a Escocia y declaró la guerra.
En esta empresa se le unió Olaf el Blanco. Fue un ataque conjunto, Olaf navegando por el Clyde con una gran flota de barcos largos con cabeza de dragón e Ivar avanzando hacia el noroeste desde York. Se encontraron en Dumbarton Rock, una fortaleza de los britanos y la antigua capital del reino de Strathclyde. A lo largo de los años, la fortaleza había resistido con éxito los ataques de los pictos, los escoceses y los anglos. Sin embargo, según los anales de Ulster, Ivar y Olaf sitiaron la fortaleza durante 40 días hasta que se agotó el suministro de agua. Luego, Ivar saquearía el castillo. Los anales de Ulster señalan que tras el asedio, numerosos prisioneros fueron llevados a Dublín para ser vendidos como esclavos, pues en ese tiempo era uno de los principales mercados de esclavos en Europa. Después de esto, Ivar una vez más se dirigió a Dublín y fue conocido como el rey de los nórdicos de toda Irlanda y Britania, además de ser el rey de Dublín. Ivar era una leyenda viviente, al igual que su padre, el asesino de reyes y la perdición de las líneas reales, pero nunca pudo conformarse con gobernar. Siempre necesitaba más, otro reino y otra aventura. En el año 871, Ivar regresó a Dublín, donde permaneció como rey de los hombres del norte de toda Irlanda y Bretaña hasta su muerte en el año 873. La causa de su muerte sigue siendo desconocida, pero muchos especulan que fue debido a su maldición. Ivar establecería su dinastía de los Guayamare y forjaría un legado y una reputación que durarían 1000 años. Ivar tomó su contingente del gran ejército pagano y forjó un reino que abarcaba Dublín, la isla de Man, las islas occidentales, Orcadas y grandes partes de la costa norte y oeste de Escocia. La dinastía de Ivar o los descendientes de Ivar llegarían a ser el clan vikingo más poderoso de Gran Bretaña durante un tiempo. Según la leyenda, el cuerpo de Ivar fue llevado de regreso a Inglaterra a petición suya y fue enterrado en la costa para servir como talismán y evitar futuras conquistas de sus reinos. Las sagas islandesas del siglo XIII describen las acciones de Guillermo el Conquistador. Fue al lugar de entierro, rompió el montículo y vio que el cuerpo de Ivar no se había descompuesto. Guillermo mandó hacer una gran pira sobre la cual el cuerpo de Ivar fue quemado. Después de quemar el cuerpo del guerrero, Guillermo, quien era descendiente del caudillo vikingo Rollo de Normandía, continuó conquistando toda Inglaterra, supuestamente rompiendo la maldición de Ivar sobre la tierra. Ivar el Deshuesado destruyó el último reino britónico en Escocia, compuesto por antiguos pueblos de lengua celta que habitaban Britania desde la Edad de Hierro. También puso fin a la línea de los reyes de Northumbria y Anglia Oriental. El legado de Ivar sigue vivo tanto en la historia como en la cultura popular. Halfdan fue un jugador clave durante la época del gran ejército pagano y sus conquistas de la mayor parte de Inglaterra. Sin embargo, hay un problema con la historia de Halfdan. Muchas fuentes mencionan a un hijo de Ragnar llamado Bitsug, que acompañó a sus hermanos a Inglaterra. Debido a que Halfdan y Bitsug no se mencionan en ninguna de las mismas fuentes, muchos historiadores creen que en realidad son la misma persona y que Bitsug quizás era un apodo de Halfdan. De cualquier manera, exploraremos todas las fuentes relacionadas con la vida de Bitsug y Halfdan, asumiendo que en efecto eran la misma persona. Primero, veamos a Bitsug según el Gesta de Norum. Según esta fuente, Bitsug era hijo de Ragnar Lodbrok, un rey y saqueador legendario, y su madre era una mujer llamada Suangola. Ragnar, siendo un hombre de acción, preparó una expedición al Helesponto y convocó una asamblea de daneses. Llevaría a muchos de sus hijos y Bitsug sería uno de ellos. El joven guerrero iría con su padre curtido en batallas y algunos de sus hermanos al otro lado del mundo conocido, donde el sol brillaba más y donde el mar era más claro. Según el relato, Ragnar y sus fuerzas sometieron a los ejércitos del Helesponto, pero su rey había casado a su hija con el rey ruso con la esperanza de una alianza. Ragnar pronto se enfrentaría a los rusos y su ejército interminable, pero él y sus hijos vencerían a sus fuerzas. Bitsug y su padre también vencieron a las fuerzas de los escitas,
quienes eran un antiguo pueblo nómada. Bitsuk había luchado bien y se había distinguido en la batalla. Ragnar lo recompensaría con una provincia que ya habían conquistado, pero se había hecho un trato en el que Bitsuk tendría que compartir la tierra con el rey de los rusos. Una vez que el ejército de Ragnar terminó en el Helesponto, él y su ejército regresaron a Escandinavia al igual que Bitsuk. Después de un tiempo, Bitsuk llegaría a gobernar Suecia. Sin embargo, gran parte de los acontecimientos de cómo sucedió esto se han perdido. Muchos guerreros y jarls deseaban gobernar Suecia y conspiraban contra Bitsuk. Un día, un jarl llamado Daxo preparó su ejército, pero lo disfrazó como una gran comunidad comercial. Luego atacaría la ciudad en la que residía Bitsuk. Daxo entraría a la ciudad bajo el pretexto de ser un comerciante y Bitsuk lo recibiría con hospitalidad. Justo cuando el ejército disfrazado llegara a la ciudad, saltarían de sus carretas y carruajes que no estaban llenos de mercancías, sino de guerreros. Bitsuk, siendo un guerrero de pies a cabeza, mató a muchos hombres y no podía ser asesinado. Pronto estuvo rodeado por un montón de cadáveres enemigos, pero muchos de sus propios guerreros personales fueron capturados en la pelea. 12 de sus hombres fueron capturados y se les dio la libertad, pero en su lugar entregaron sus vidas por su rey y eligieron compartir los peligros de su líder Bitsuk. Daxo se conmovió por este gesto de sus guerreros, ahora sabiendo que Bitsuk era un rey digno. Así que Daxo le ofreció a Bitsuk a su hija en matrimonio, pero la dote sería la mitad de su reino. Por su propia voluntad, Bitsuk aceptó la sentencia de condena. Entonces Daxo prometió que Bitsuk podría elegir cómo quería morir. Bitsuk dijo que quería ser atado y quemado vivo junto a sus compañeros guerreros. Daxo accedió a su petición y, como muestra de bondad, le concedió el final que había elegido. Ahora veamos a Bitsuk según el relato de Ragnar y sus hijos, que tienen una historia completamente diferente. Ragnar se casaría con Ullsloag, la hija de Sigurd el Matadragones. Juntos, Ragnar y Ullslug tuvieron 4 hijos: Ivar el Deshuesado, Bjorn Costado de Hierro, Bitsuk y Sigurd Serpiente en el Ojo. Cuando los hijos de Ragnar crecieron por completo, salieron a hacer incursiones por todas partes. Los hijos mayores de Ragnar se llamaban Erik y Agnar. Los hermanos conquistarían Zelanda, Gotlandia y Åland, y muchas otras islas más pequeñas en el mar. Bitsuk y sus hermanos establecerían su base en Zelanda, donde se prepararían para muchas incursiones y conquistas. Sin embargo, esto iba en contra de la voluntad de su padre Ragnar, pero todos sus hijos ansiaban la guerra, queriendo volverse tan famosos como su padre, pero esto finalmente los llevaría a su caída. Los hijos de Ragnar se volvieron contra él y tomaban sus tierras tributarias sin su consentimiento. Para combatir esto, Ragnar nombró a un hombre llamado Eystein Veli como rey de la Alta Suecia para proteger el reino de sus hijos. Sin embargo, Erik y Agnar zarparían hacia Suecia en sus barcos largos con cabeza de dragón. Al enterarse de esto, Eystein consultó a los jefes suecos y reunió un ejército para defender la tierra de los sedientos de sangre hijos de Ragnar. El ejército de Erik y Agnar se enfrentó al de Eystein y se libró una gran batalla, pero los hijos de Ragnar fueron superados por la superioridad numérica. Sus tropas fueron masacradas por completo. Agnar fue asesinado en la batalla y Erik fue capturado. Erik dijo que ya no deseaba vivir después de semejante derrota. Le pidió a Eystein que lo matara y su declaración antes de morir fue: «Manda un mensaje a mi dulce y esbelta madrastra. Dile que todos mis anillos son suyos. La ira de mi hermano crecerá cuando ella lleve la abundante noticia de mi fallecimiento». Ullslo recibiría la noticia de la muerte de sus 2 hijastros y lloraría sangre. Luego les dijo a sus hijos que, si Eulot había caído, no dejarían que ustedes fueran olvidados. Bitsuk respondería: «Planeemos antes de jurar cómo podría llevarse a cabo la venganza. Varios tormentos viles esperan al asesino de Agnar». El rey Eystein escuchó sobre la inminente venganza de los hijos de Ragnar y reunió un ejército con todos los hombres en edad de luchar que había en el reino. Ivar, Bjorn y Bitsuk reunieron su propio ejército y cuando ambos bandos se encontraron,
se desató una batalla culminante. La rabia y la retribución los harían luchar con una furia casi trance. Los hijos de Ragnar estaban en el centro de la batalla y mataron a muchos hombres ese día. Las fuerzas de Eystein estaban disminuyendo y finalmente fueron derrotadas, lo que dio lugar a una masacre. El rey Stein caería, haciendo que los hijos de Ragnar fueran aún más famosos. Ragnar iría a Inglaterra y libraría la guerra contra el rey Eller de Northumbria. Sin embargo, el gran rey y guerrero que fue Ragnar sería capturado y luego ejecutado al ser arrojado a un foso de serpientes. Una vez más, los hijos de Ragnar tendrían que vengar a otro miembro de la familia, pero esta vez era el vikingo más célebre de todos los tiempos, su padre Ragnar. Hvitserk y sus hermanos irían a Inglaterra tras reunir un gran ejército que luego sería conocido como el Gran Ejército Pagano. Juntos, los hijos de Ragnar invadieron el reino de Northumbria y mataron al rey Eller. Lo mataron con la ejecución ritual conocida como el Águila de Sangre para humillar al rey Eller, tal como él humilló a Ragnar. Querían que sufriera sacrificándolo a los dioses con una muerte lenta y vengativa, apaciguando el espíritu de Ragnar. Después de que Ragnar fue vengado, Hvitserk salió de incursión por muchas tierras, incluyendo Inglaterra, Normandía y Francia. Lo más lejos que llegó fue al pueblo de Luni, en el norte de Italia. Hvitserk incluso consideró ir a Roma, pero decidió no hacerlo debido a las grandes historias que había escuchado en sus viajes sobre la antigua ciudad, donde dioses extraños alguna vez gobernaron y permitieron que los guerreros de ahí conquistaran el mundo. Hvitserk había saqueado por todas partes. Había estado en el Helesponto, había luchado contra los rusos, escitas, italianos, franceses y los ingleses, y él y sus hermanos eran los hombres más famosos en todas las tierras donde se hablaba nórdico. Una vez que los hijos de Ragnar regresaron a Escandinavia, dividieron sus tierras y Hvitserk gobernaría muchas regiones, incluyendo Wendlandia. Sin embargo, según fuentes anglosajonas, después de la conquista de Anglia Oriental y Northumbria, Ivar el Deshuesado llevaría a muchos de sus guerreros al norte y se separaría del gran ejército pagano. En la crónica anglosajona a Hvitserk se le mencionaría como Halfdan. Después de que Ivar se fue al norte, Halfdan tomaría el mando del gran ejército pagano y, según la crónica, su ejército luchó contra los sajones occidentales 9 veces, incluyendo la batalla de Ashdown. El 8 de enero del año 871, Halfdan dividió sus fuerzas en 2 contingentes, uno bajo su mando y el otro bajo el mando de sus condes. Se enfrentaban al príncipe Alfredo, quien más tarde sería conocido en la historia como Alfredo el Grande, y a su hermano mayor, el rey Ethelred de Wessex. El príncipe Alfredo condujo a sus fuerzas a la batalla y ambos bandos formaron un muro de escudos. El rey Ethelred de Wessex hizo lo que cualquier rey debía hacer y lideró la carga colina arriba hacia los vikingos. La batalla fue feroz, con muchos guerreros muriendo en ambos bandos, pero finalmente los sajones obtuvieron la victoria. Sin embargo, Halfdan seguía prófugo, ya que había escapado de la batalla. Tan solo 2 meses después hubo otra batalla conocida como la Batalla de Merton. Según la crónica anglosajona, hubo una gran masacre en ambos bandos, y los vikingos se quedaron con el control del campo de batalla. El sacerdote guerrero, el obispo Haemund, caería. Un mes después, el rey Ethelred moriría a causa de las heridas que le infligieron en la batalla. Halfdan ahora estaba un paso más cerca de conquistar toda Inglaterra. Halfdan y el gran ejército pagano lucharon en 9 batallas consecutivas contra los sajones del oeste, pero simplemente no se rendían. Así que Halfdan aceptaría una tregua con su recién coronado rey, Alfredo. Esto llevaría a una paz frágil, pero los objetivos de Halfdan seguían siendo tomar toda la tierra. Halfdan y el gran ejército pagano luego tomaron el control de Londres y pasarían el invierno allí. Durante este periodo, se acuñaron monedas con el nombre de Halfdan, identificándolo como el líder y rey del ejército. Los vikingos esperarían allí hasta el año 874, cuando conquistaron Mercia y depusieron a su rey. El rey Burgred fuera llevado al exilio y reemplazado por el regente títere Ceolwulf. Tras esta gran victoria,
el gran ejército pagano volvería a dividirse. Guthrum iría al sur para continuar la lucha contra Wessex y Halfdan iría al norte para luchar contra los pictos y britanos de Strathclyde. Halfdan luego conquistaría Dublín y mataría a Eystein Olafsson, su rey. El hermano de Halfdan, Ivar el Deshuesado, había gobernado la ciudad antes de su muerte en el año 873 y Halfdan quería recuperar el reino perdido de su hermano. Sin embargo, Halfdan no permaneció mucho tiempo en Irlanda y en el año 876 regresó a Northumbria y fue coronado como rey de Jorvik, que puede traducirse como York escandinavo. Esto pondría fin al gobierno de reyes títeres en el norte y Halfdan fue el primer Ragnarsson en ser coronado rey en tierras inglesas. Sin embargo, el reinado de Halfdan en Dublín no era seguro y fue depuesto mientras gobernaba en York. Al enterarse de esto se enfureció. Regresó a Dublín para intentar recuperar la ciudad en el año 877. Sin embargo, Halfdan no pelearía contra los irlandeses, ya que Dublín era una ciudad vikinga en ese momento y su sobrino Bardur Ivarsson, hijo de su hermano Ivar el Deshuesado, reclamaría el trono para sí mismo. En esta empresa, Halfdan finalmente encontró su fin, muriendo en Irlanda y perdiendo la batalla de Strangford Lough contra su sobrino Bardur. Después de una vida de guerra, Halfdan encontró su final a manos de su propia sangre. Así que en la gesta de Norum, Bitsug murió en Suecia. En el relato de los hijos de Ragnar se dice que gobernó Wendland después de todas sus aventuras. Y si Halfdan es en verdad la misma persona que Bitsug, entonces, según los relatos anglosajones, fue asesinado en Dublín. Sus logros fueron legendarios, navegando hasta el Helesponto, luchando contra los rusos, escitas, irlandeses, ingleses, franceses e italianos. Fue proclamado como el rey de Jorvik. Compartió tierras con el rey de los rusos cerca del Helesponto y fue rey de Dublín por un tiempo y gobernante de Wendland. Su legado ha quedado cimentado ya que fue el primer rey documentado de Jorvik, transformando la tierra para siempre. La historia de Ubba se desarrolla en el apogeo de la era vikinga en el siglo IX. Primero veamos su ascendencia y sus primeros años de vida. El padre de Ubba fue el legendario rey y saqueador Ragnar Lodbrok. Ragnar era famoso en todo el Mar del Norte debido a su estatus como rey guerrero. Guerreros y mujeres por igual acudían naturalmente a él debido a su fama y posición. Él se acostó con una campesina sin nombre de la que se había enamorado y cortejó a su padre, Esbern, invitándolo a banquetes y siendo amable con él. La mujer sin nombre pronto daría a luz a un hijo y Ragnar lo llamó Ubba. Una vez que Ubba fue un hombre adulto, su padre Ragnar se preparó para una expedición al Helesponto, la vía fluvial que forma una frontera entre Asia y Europa. Ragnar convocaría una asamblea de daneses y Ubba respondería al llamado de su padre a la guerra, y los dos estarían unidos. Según la Gesta Danorum, Ubba y su padre Ragnar pasarían por muchas cosas juntos mientras saqueaban. Primero, someterían al rey de la región junto al Helesponto llamado Rey Dir. Sin embargo, el rey Dir tenía una alianza con el rey ruso, y cuando Ragnar vio su ejército interminable, supo que enfrentarlos podría significar una muerte segura. En lugar de huir, Ragnar ideó un plan para poner caballos sobre ruedas, lo que básicamente significa que los ató a carros para romper la línea enemiga. Durante la batalla, la línea enemiga se rompió y los vikingos provocaron una masacre entre los rusos y sus aliados. Durante la batalla, Uber luchó con una furia indescriptible, matando a todos los que se cruzaban en su camino. Ubba ya llevaba más de 5 años saqueando y recorriendo junto a su padre y otras fuerzas vikingas. Ahora ya se había probado a sí mismo como un veterano militar y un guerrero salvaje. Cuando Ubba regresó a casa, había cambiado notablemente. Habiendo visto gran parte del mundo conocido, tenía una visión completamente diferente de la vida, pues había visto muchas tierras y reinos distintos, y sabía que la única manera de conseguir algo era adquiriendo poder. Se reuniría con su abuelo Esbern, quien intentó convencer a Ubba de tomar el trono de su padre Ragnar. Ubba escucharía este veneno que le susurraban al oído y cedería para sus deseos egoístas.
ahora se imaginaría con una corona en la cabeza. Esbern intentaría sobornar a los condes de Suecia para que abandonaran a Ragnar y se unieran a su causa, pero fue en vano. La noticia de esta traición pronto llegaría a Ragnar. Viajó hasta donde residía Esbern, lo confrontó y luego lo mató él mismo. Luego le cortó la cabeza y la puso en la proa de su barco. Un mensaje para todos los posibles traidores. Ubba huiría, pero pronto reaparecería con una cantidad considerable de guerreros leales a él. Ubba libraría la guerra en Selandia contra las fuerzas de su padre. Ragnar, un comandante militar experimentado e inigualable en combate, rompería rápidamente las filas de Ubba y comenzaría a asaltar sus fuerzas desde todos los flancos. Sin embargo, Ubba no podía ser asesinado. Mató a tantos guerreros enemigos que, para cuando fue superado por las crecientes masas del enemigo, ya estaba rodeado por un montón de cadáveres. Entonces fue capturado. Después de la batalla, Ragnar y Ubba tendrían una reconciliación emotiva, y Ubba sería restaurado a su antiguo favor como uno de los hijos de Ragnar. Ubba luego desaparece de la historia hasta que zarpa hacia Inglaterra con miles de vikingos después de haber escuchado la noticia de la muerte de su padre en Northumbria. Ubba tenía un solo objetivo: vengar a su padre y hacer que Inglaterra ardiera. Durante este tiempo, la tierra fragmentada de Inglaterra estaba dominada por 4 reinos principales: Northumbria, Mercia, Anglia Oriental y Wessex. Los vikingos zarparían hacia Inglaterra a mediados del siglo IX. Según la crónica anglosajona, una fuerza masiva de paganos pasaría el invierno en Anglia Oriental. Obtendrían información valiosa y recursos hasta que atacaron el reino de Northumbria en el año 867, donde mataron al rey Eller. Ubba y sus hermanos eran astutos e ingeniosos. Sabiendo que los sajones serían mucho más difíciles de controlar bajo su gobierno directo, implementaron a un rey títere llamado Egberto como rey de Northumbria. Sin embargo, él solo era un recaudador de impuestos glorificado que financiaría las futuras invasiones de los reinos ingleses. En realidad, los hijos de Ragnar eran quienes gobernaban: Ubba, Sigurd, Ivar, Bjorn y Halfdan. Los hermanos controlarían el norte de Inglaterra y poco a poco lo convertirían en Daneland. Sin embargo, Bjorn Huesos de Hierro y Sigurd Ojo de Serpiente abandonarían las costas inglesas después de haber vengado a Ragnar, ya que su misión estaba cumplida. Pero Ivar, Uber y Halfdan se quedarían. En 869, el reino de Anglia Oriental fue conquistado por el gran ejército pagano. Ubba y su hermano Ivar tendrían al rey Edmundo a su merced y lo mataron, convirtiéndolo en un mártir. Luego sería recordado en la historia como San Edmundo. Los vikingos establecerían a otro rey títere llamado Osvaldo para gobernar Anglia Oriental. 2 de los 4 grandes reinos ingleses ya habían caído ante el gran ejército pagano. Después de esto, Ivar desaparecería de la historia inglesa y se iría al norte. Así, varias bandas de guerra dentro del gran ejército pagano se separaron y Ubba comandaría su propia fuerza de hombres. Durante un año, el gran ejército pagano haría campaña contra los sajones del oeste. Después intentarían conquistar Mercia. Gran parte de ella sería conquistada. Los vikingos ahora controlaban todo el norte del país y una gran parte de Mercia. Solo Wessex resistía. En el año 875, el gran ejército pagano invadió Wessex y tomó Wareham. Wessex acababa de caer. Ubba zarparía desde Gales, donde pasó el invierno, y desembarcó en la costa de Devon. Al desembarcar, los vikingos vieron que los sajones se refugiaron en la fortaleza Kernwid. Esto culminaría en la batalla de Kernwid en el año 878. La táctica de Ubba era esperar hasta que los guerreros dentro se rindieran por falta de comida o agua. Pero Oder, el alderman de Devon, sabía que Alfredo estaba en el exilio. Su situación era desesperada. Según el hermano Asa, los sajones del oeste saldrían de la fortaleza un día al amanecer y lograron superar a las fuerzas vikingas y matar a más de 800 hombres. Ubba, el hijo de Ragnar, estaba entre los caídos. Los sajones incluso capturaron el estandarte del cuervo de Ubba, que se creía mágico y lleno de poderes malignos de ídolos paganos.
Con la muerte de Uva y la fragmentación del gran ejército pagano, Alfredo el Grande pronto saldría de su exilio y uniría el sur de Inglaterra para recuperar sus propias tierras. Uva fue el último hijo de Ragnar vivo en suelo británico y su muerte envalentonó a los sajones bajo el mando de Alfredo el Grande, el rey de Wessex, lo suficiente como para que él derrotara al nuevo líder del gran ejército pagano, Guthrum. Contra todo pronóstico, Alfredo recuperaría su reino y comenzaría una dinastía que duraría generaciones y uniría la tierra fragmentada en un solo reino, aunque esto no sucedería durante muchos años, hasta el reinado de su nieto Aethelstan. El legado de Uva se extiende más allá de los relatos históricos. Su personaje se ha convertido en una figura habitual en la cultura popular moderna, con representaciones en la literatura. Uber es recordado como una figura carismática de guerrero, famoso por sus legendarias habilidades de combate. Sigurd Ragnarsson, también conocido como Sigurd Ojo de Serpiente, fue un guerrero vikingo semilegendario y rey danés. Muchos reyes escandinavos rastrean su linaje hasta Sigurd, usando la ascendencia de su madre para intentar reclamar un origen divino de Odín. Primero veamos a sus antepasados. El padre de Sigurd era el legendario guerrero y rey Ragnar Lodbrok, pero su sangre mítica y mágica vendría de su madre Ullsloag, quien era una hechicera y vidente. El nombre de Sigurd se relaciona con las hazañas de su abuelo materno. El padre de Ullsloag también se llamaba Sigurd, quien se convertiría en una leyenda en toda Escandinavia y las regiones germánicas al matar al dragón Fafnir, acostándose en una fosa y apuñalándolo en el corazón desde abajo. Según la saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos, Ullsloag le diría a Ragnar: «Tú sabes el tiempo con el niño. Será un hijo varón el que tendré, y una serpiente yacerá dentro de los ojos del niño. Quiero que el niño lleve el nombre de mi padre, ya que dentro de su ojo estará la marca de la gloria». Ullsloag pronto entraría en trabajo de parto y después de que naciera el niño, sería colocado sobre el regazo del manto de Ragnar. Cuando Ragnar vio al niño, recitó un verso: «Sigurd será el nombre del niño. Se comportará en la batalla como el padre de su madre, de quien toma su nombre. Así, el más grande de la estirpe de Odín será llamado el de Ojo de Serpiente, y traerá mucha muerte». La serpiente en el ojo atribuida a Sigurd era un rasgo físico. Nació con una marca en el ojo que describía la imagen de un Ouroboros. Este antiguo símbolo representa a una serpiente o dragón que se come su propia cola. En la mitología nórdica, Ouroboros aparece como la serpiente Joromundur, uno de los hijos de Loki. Esta serpiente creció tanto que podía rodear todo el mundo. Es muy similar al Leviatán bíblico, siendo una criatura singular sin pareja, con su cola en la boca y abarcando todo el mundo. La serpiente también puede simbolizar la transmigración de las almas. Este rasgo genético o mítico es desconocido y sin duda se atribuye a su madre mágica y a su ascendencia legendaria. Se ha sugerido que la marca en su ojo se refiere a la condición ocular conocida como nistagmo, pero esto no puede ser verificado. Sigurd nacería a principios del siglo IX, pero no tenemos una fecha exacta. De niño, Sigurd ya era imprudente y audaz. Siendo mucho más joven que sus hermanos Ivar y Bjorn, no podría luchar junto a ellos, pero aún así decía lo que pensaba. En la saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos, cuando Sigurd era solo un niño, sus medio hermanos Erik y Agnar fueron asesinados por el rey sueco Eystein Veli. La madre de Sigurd, Olslo, estaba desconsolada aunque no eran sus hijos. Ella lloró sangre y pidió a sus hijos vengar a sus hermanos muertos, como dictaba la manera vikinga, pero el rey sueco controlaba Uppsala y una vaca sagrada llamada Siblija, e Ivar el deshuesado creía que los dioses estaban del lado de Eystein y temía la magia que gobernaba allí. Ivar pensó que no era prudente atacar a Eystein, pero un joven Sigurd dijo que debían luchar y su hermano mayor, Bjorn Costado de Hierro, recitó un verso y dijo: «Aunque se diga poco en palabras, un hombre puede entregarse a la venganza en su corazón, en el pecho veloz de su halcón». No tenemos una serpiente ni una víbora brillante en nuestros ojos, pero mis hermanos me alegran.
El verso de Björn transmite que Sigurd era especial, ya que se refería a que él era único por tener una víbora brillante en el ojo y cómo motivó a sus hermanos mayores a luchar, mostrando su necesidad de venganza. Después de las palabras alentadoras de Sigurd, sus hermanos llevaron a cabo su venganza contra Eystein. Una vez que Sigurd se convirtió en hombre, se volvió muy cercano a su padre Ragnar y fue con él a saquear a Escocia. Aquí, junto a su padre, Sigurd probaría la batalla y mataría a muchos guerreros escoceses. Incluso lo nombraron conde de Pictland por sus hazañas en batalla. Sigurd se había ganado el puesto de conde al conquistar junto a su padre. Sin embargo, se volvería inquieto y el aventurero y guerrero dentro de él anhelaba ver tierras lejanas y legendarias. Según la saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos, Sigurd y sus hermanos emprenderían un viaje extremadamente peligroso hacia el Helesponto, que es una vía fluvial en el suroeste de Turquía. Parece que los hijos de Ragnar permanecerían en esta parte del mundo durante una cantidad considerable de tiempo, saqueando y pillando. Eventualmente, Sigurd y sus hermanos navegarían hacia una ciudad llamada Luna, que se encuentra en España. Sigurd y su familia realmente viajaron por todo el mundo. Para ese entonces, ya habían irrumpido en muchas ciudades y castillos, y eran tan famosos que en la región no había ningún niño, por más pequeño que fuera, que no conociera los nombres de los hijos de Ragnar. Incluso se hablaba de ir a Romaborg, que se puede traducir como Roma. Sin embargo, los hermanos sabían que esta empresa podía terminar mal, ya que habían escuchado grandes historias sobre nobles del antiguo reino, así que decidieron no hacerlo y, en su lugar, saquearían pueblos pequeños para obtener riquezas aseguradas. Con el tiempo, los hijos de Ragnar abandonarían el Mediterráneo y navegarían de regreso a Escandinavia, pero sus acciones los habían hecho famosos. Ragnar intentaría competir con sus hijos conquistando Northumbria con 2 barcos, y las probabilidades imposibles permitieron que lo capturaran y luego lo mataran. Las noticias sobre Ragnar pronto llegarían a sus hijos, y Sigurd, al enterarse de lo que le había pasado a su padre, se cortó hasta el hueso con un cuchillo que tenía en la mano, haciendo un juramento de sangre. Sigurd y sus hermanos entonces juraron que vengarían a su padre matando al rey Eller de Northumbria, el hombre que había ejecutado a su padre Ragnar. En el año 865, Sigurd y sus hermanos unirían a muchos de los jefes y clanes vikingos bajo la bandera de la venganza, ya que Ragnar era muy querido y todos deseaban vengarlo. Pronto zarparían hacia Inglaterra y serían conocidos en la historia como el Gran Ejército Pagano debido a la devastación que causaron. Según el Gesto de Norum, Sigurd y su hermano Björn Brazo de Hierro navegaron juntos hacia Inglaterra con una flota de 400 barcos y con un desafío abierto declararon la guerra contra el rey Eller. Sin embargo, Ivar pidió tierras como compensación por la muerte de su padre. El rey Eller aceptó su petición al considerarla razonable. Pero todo esto era parte del plan maestro de Ivar. Comenzó a construir una pequeña ciudad con murallas fuertes y también hizo alianzas con toda la gente del país, especialmente con los señores y líderes. Todos los jefes de la región juraron lealtad a él y sus hermanos. Mientras tanto, Halfdan y Uber también responderían al llamado de guerra de Ivar. Una vez que los ejércitos se encontraron, muchos de los condes de Northumbria abandonaron al rey Eller y se unieron a los hijos de Ragnar. El rey Eller notó que estaba en gran desventaja numérica. La batalla comenzó y fue una masacre total, con la mayoría de los hombres del rey Eller pereciendo, mientras que él mismo fue capturado. Luego fue ejecutado con el ritual conocido como el Águila de Sangre. Después de la campaña en Inglaterra, Sigurd heredó muchas de las tierras de su padre. Muchos daneses se reunieron y votaron por Sigurd como soberano para recibir el imperio de Ragnar. Una vez que Sigurd se convirtió en rey, se dice que cambió de ser un guerrero salvaje a un hombre de ocio, ya que había visto muchas guerras y solía reflexionar y meditar sobre sus victorias y triunfos pasados. Sigurd terminaría casándose con la hija del rey Ela, Blaeja, y tendrían un hijo llamado Hartakanut. Sus descendientes más tarde se convertirían en los reyes de Dinamarca. Entre ellos estaban Gorm el Viejo, Harold Diente Azul, Sweyn Barba de Horquilla y Canuto el Grande, quienes fueron, sin duda,
los reyes más influyentes y poderosos del Mar del Norte. En el Gestadnorum se afirma que ningún enemigo atacaría a Sigurd cuando era rey y que no tenía enemigos, lo que sugiere una época de paz una vez que heredó el imperio de Ragnar. Esto indicaría que murió por causas naturales y no en la guerra. Por eso quizá no hay registro de su muerte. El legado de Sigurd es uno de misticismo. Sin embargo, también sería el antepasado de muchos reyes, como Sweyn Barbafalca y Canuto el Grande, quienes más tarde tomarían la tierra de Inglaterra para sí mismos, completando lo que los hijos de Ragnar y el gran ejército pagano nunca pudieron lograr. Björn nació como Björn Ragnarsson y era hijo de Ragnar Lodbrok y Olslok. Björn se ganó su nombre al acudir en ayuda de su padre, el rey Ragnar, en batalla junto con sus medio hermanos Fridlif y Radbard, quienes eran todos guerreros endurecidos. Cuando su padre Ragnar se reunió con el rey Saúl de Suecia antes de la batalla, Ragnar eligió resolver la disputa a la paz antigua usanza en una pelea a muerte. Sin embargo, el rey Saúl no quiso pelear él mismo y eligió a Starkerd como su campeón, junto con su grupo de 7 hijos, para luchar contra Ragnar. Ragnar eligió a sus hijos para compartir la gloria de la pelea de campeones. El duelo de guerreros se llevó a cabo a la vista de ambos ejércitos, y Ragnar y sus hijos salieron victoriosos del duelo. Se dice que Björn infligió una gran masacre a sus enemigos sin recibir ninguna herida. Luego, reunió al ejército de su padre y obtuvo las fuerzas de su bando, que eran como el hierro, dándole así el nombre del lado de hierro. La destreza de Björn en la batalla y su presencia en el campo de batalla envalentonaron a su padre Ragnar para atacar y matar al rey enemigo, lo que llevó a que sus fuerzas fueran aniquiladas. Ragnar entonces le otorgó a Björn el señorío de Suecia por su valentía en la batalla. Más tarde, Björn fue convocado para luchar por su padre Ragnar junto con sus hermanos. Luego devastaron el territorio de los escoceses. Björn luego regresó a su propio reino y después de muchas expediciones recibió noticias de la muerte de su padre Ragnar a manos del rey Eller mientras jugaba a los dados. Y se dice que apretó la pieza con tanta fuerza que exprimió sangre de sus dedos y ésta cayó sobre la mesa. Entonces dijo: el destino es más caprichoso que este dado. Björn entonces reunió una flota de 400 barcos y declaró la guerra al rey Eller, sediento de venganza. Björn y sus hermanos convocaron al gran ejército pagano para vengar a Ragnar y aplastaron a las fuerzas del rey Eller en batalla. Luego fue capturado. Björn y sus hermanos entonces ordenaron la ejecución del rey Eller mediante el águila de sangre. Durante el proceso, salaron la carne destrozada del rey y se regocijaron al haber aplastado a su enemigo más despiadado. Björn luego regresó a su propio reino y dejó a sus otros hermanos para gobernar y saquear el resto de las tierras inglesas. El logro más famoso de Björn fue su incursión semilegendaria en el Mediterráneo, que comenzó alrededor del año 860 después de Cristo. Siguiendo los pasos de su padre, Björn y su hermano Vidsuk saquearon el norte de Francia. Sin embargo, al final, en lugar de regresar a Noruega, al escuchar sobre las tierras ricas del Mediterráneo, Björn decidió aventurarse más allá. Atacó la costa española, rodeó Gibraltar y llegó hasta el sur de Francia, donde él y sus hombres pasaron el invierno. En el verano del año siguiente, Björn continuó hasta la ciudad de Pisa, la cual saqueó debidamente. Mientras estaba en Pisa, Björn escuchó que la ciudad sagrada de Roma estaba a su alcance, solo a un corto viaje tierra adentro. Consciente de las riquezas que se habían saqueado de varias abadías en Inglaterra y Francia, anticipó la enorme fortuna que podría obtenerse de la ciudad central de la cristiandad. Desafortunadamente para Björn, le habían hecho creer que Roma estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. Cuando su ejército llegó a la ciudad de Luna, pensaron que habían llegado a Roma y comenzaron un asedio. Sin embargo, en Luna, los vikingos se encontraron a su igual. Ansioso por entrar, Björn ideó un engaño increíble. Björn envió un mensajero al obispo de Luna, quien informó que él había muerto, pero que se había convertido al cristianismo en su lecho de muerte y deseaba ser enterrado en tierra consagrada dentro de la ciudad.
sin querer negarle a Bjorn un entierro cristiano, el obispo dio permiso para que el cuerpo de Bjorn fuera llevado por una pequeña guardia de honor. Sin embargo, una vez que su ataúd fue colocado en la iglesia, Bjorn sorprendió a los clérigos reunidos al saltar del ataúd, después de lo cual él y su guardia de honor abrieron un camino sangriento hasta las puertas de la ciudad, las abrieron y permitieron que su ejército saqueara la ciudad. Envalentonado por esta victoria, Bjorn lanzó más incursiones en Sicilia y el norte de África, regresando al estrecho de Gibraltar. Sin embargo, esta vez los gobernantes árabes de España habían anticipado su llegada y reunieron una flota en su contra. La flota de Bjorn fue devastada por la flota sarracena que bombardeó a los vikingos con fuego griego. Bjorn perdió casi 40 barcos y la mayor parte de su botín, pero logró escapar de regreso a Noruega con suficiente saqueo para vivir el resto de sus días como un hombre rico. A la muerte del padre de Bjorn, Ragnar Lodbrok, Escandinavia se dividió entre Bjorn y sus hermanos. Bjorn heredó gran parte del reino de Suecia gracias a su lucha como campeón junto a su padre hace muchos años, donde fundó la Casa de Munzo, que gobernó Suecia durante varias generaciones y que eventualmente se convertiría en la casa gobernante de Dinamarca. La Casa de Munzo, conocida en Suecia como la Vieja Dinastía, tomó su nombre de la isla donde se decía que Bjorn Huesos de Hierro estaba enterrado. Fue enterrado en un túmulo, coronado por una piedra con una inscripción rúnica. Sus descendientes serían los reyes de Suecia. Bjorn forjó una dinastía legendaria por la espada y a través de la conquista siendo recordado como Bjorn Costado de Hierro, ya que se decía que era favorecido por los dioses, permitiendo que cualquier ejército que comandara obtuviera la fuerza del hierro gracias a la fuerza, determinación y valentía de Bjorn. Espero que hayan disfrutado el video. Y pues si ve así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto en otros perfiles históricos.